Voy a explicarles un poco de algo que no parece tener mucho sentido, pero ahorita lo verán, antes de entrar al tema. Yo tenía un profesor que decía que todos los humanos, tenemos una cierta área para operar de manera normal, ¿no? Donde podemos enojarnos, entristecernos y alegrarnos y pasar por una serie amplísima de sentimientos y que el cuerpo de manera natural nos regrese a un estado de calma, ¿no? Esta idea de que las emociones son pasajeras, son transitorias y así como las experimentamos muy fuerte, alguna hora las dejamos de experimentar con tanta intensidad. Lo que ocurre con los desastres, con las crisis, con el trauma, es que algo rompe ese momento de funcionamiento óptimo, por lo que podemos decir, y entonces, ¿qué ocurre? Que las personas tienen picos muy altos, ¿no? Donde el enojo ya no es enojo, es ira, ¿no? O donde el estrés, pues no es estrés, ya es ansiedad, ¿no? Y uno ya no duerme. O pues el enojo se vuelve una irritabilidad considerable y eso trae dificultades para relacionarse con otros, ¿no? Picos muy altos. O por el contrario, la gente se puede venir para abajo, ¿no? La gente pues no tiene tristeza, empieza a tener más bien síntomas depresivos, o en lugar de sentir muchas emociones, no bien se le empiezan a entumecer y entonces ya no reacciona a nada, ni siquiera a nivel físico. También pasa que en este tipo de desastres la gente se puede poner muy rígida, muy cuadrada, y entonces si no sale como uno quiere, pues ya no se hace y ya para qué me esfuerzo, ya estoy harto. Entonces está este estado como de mucha rigidez, o por el contrario la gente se pone muy caótica, ¿no? El estar fuera del control, la incertidumbre nos puede poner en cualquiera de los dos casos, ¿no? El caos de no entiendo qué pasa y estoy muy desubicado. Entonces lo que este profesor me decía es que pues la vida es muy sencilla, si alguien está caótico solo hay que darle un poquito de estructura, y si está muy rígido solo hay que ayudar a que se haga flexible. Lo decía muy tranquilo porque llevaba 20 años siendo terapeuta y ya tenía toda la experiencia, y nosotros pues como que no muy lo entendíamos. Pero esa es la labor de los primeros auxilios psicológicos. Cuando hay una crisis o en un momento de desastre, normalmente la gente sí va a perder el control, va a perder esa sensación interna de que hay cosas que puede controlar, no solo de sí mismo, sino del ambiente. Y entonces, nuestra primera respuesta es ayudarles a tener un poquito de estructura para que puedan estar, digamos, habilitados a seguirse moviendo, ¿no? Y a resolver las cosas que haya que resolver, que ya no nos tocarán. Entonces, ¿para qué sirven estos primeros auxilios psicológicos? De entrada, para reducir el nivel de estrés. Ustedes no me dejarán mentir, las personas en crisis pues tienen un nivel bastante alto y bastante contagioso de estrés. Es la tensión en carne propia. La gente en crisis normalmente no está tranquila, si no, no le llamaríamos crisis. O a veces sí, pero es de una manera que a ustedes tal vez les brinque, ¿no? Que digan, está muy raro que esté tan tranquilo, que esté tan calmado. También ayuda a resolver necesidades del momento. ¿Qué tipo de necesidades? Vamos a ver después, pero necesidades fisiológicas, estilo la persona tiene hambre, o tiene sed, o tiene mucho calor, o otras necesidades de seguridad, o de encontrar a un familiar que no encuentran. También nos sirve para orientar a un estado de funcionamiento mínimo, es decir, la persona está abrumada de manera muy profunda y lo que vamos a hacer es ayudarle a encontrar un huequito donde sí pueda operar, o una acción que sí pueda hacer y que le permita otra vez estar un poco más enfocado en tal cual generar alguna conducta, ¿no? Lo que nos importa es que las personas salgan con conductas realizables. Y también promover estrategias de afrontamiento, ¿no? La manera en que las personas ya han resuelto otros problemas y que nos pudieran servir para esta situación. ¿Por qué explicamos todo esto? Porque los primeros auxilios psicológicos originalmente se crearon para intervención en desastres, ¿no? Para terremotos, huracanes y cualquier otro tipo de desastre natural. Y pues, como ya estaba mencionando allá atrás, esta pandemia también es otro tipo de desastre, ¿no? Porque aunque no es una cosa tan tangible a nivel del ambiente, no es como que veamos las casas destrozadas, pues claro que hay un gran clima de incertidumbre, claro que sabemos que hay un alto porcentaje de cosas que están fuera de nuestro control, hay un grado considerable de desinformación en la población en general, ¿no? Que también produce pánico y pues bastante caos colectivo, ¿no? Esa sensación de no entiendo mucho y no sé dónde pararme, sí ocurre, ¿no? Incluso estando en cuarentena o estando como ahorita que no pasa nada todavía, como que se respira ese ambiente de no sé qué va a pasar y no me siento muy tranquilo. Entonces, en resumen, estos primeros auxilios psicológicos sirven para 3 cosas básicas: estructurar, explorar y referir. Estructurar en cuanto a
las cuestiones fisiológicas. La gente que está muy triste, muy enojada, con ira, que ustedes perciben como intranquila, muy agitada, tenemos que ayudarles un poco a disminuir la intensidad de las emociones. No a quitárselas, porque no es el chiste, pero sí que tengan una intensidad tal que les sea posible actuar de manera menos impulsiva, porque yo supongo que ustedes también han visto eso en la práctica clínica. Gente que con las emociones muy a flor de piel empieza a actuar de manera errática, o tiene conductas que lo pueden poner en riesgo, o no están capacitadas en ese momento para tomar decisiones que pudieran ser útiles para sus personas o para alguien más. Por eso es necesario estructurar a la gente. Explorar es la cuestión de explorar el problema, y referir es, bueno, pues tal vez haya gente que necesite un seguimiento más profundo, tal vez hay gente que tiene reacciones muy intensas que necesitamos que un especialista valore, porque ya va a quedar fuera de nuestro campo. Hay que mantener la confidencialidad en estas conversaciones. ¿En qué casos se rompe la confidencialidad? Se rompe cuando alguien está expresando ideación suicida. En ese caso hay que alertar a alguien, ya sea un contacto de emergencia del familiar o alguien del lugar donde estamos trabajando. O si está planeando hacer daño a otras personas, ¿no? Cualquier grado, incluyendo homicidio. Son las únicas cosas en que normalmente se rompe confidencialidad porque la vida de la persona está en riesgo o la vida de otros. Hay que hacer una pregunta a la vez. Cuando la gente está muy caótica y está muy angustiada, normalmente nos van a vomitar muchísima información que no sabemos ni por dónde empezar a agarrar. El estrés, la ansiedad, la angustia, el enojo, el miedo son sentimientos muy contagiosos. Y entonces nosotros tenemos que ser un poco como el balance de esa angustia. Una manera de balancear eso es, en lugar de preguntar 2, 3 cosas a la vez, mantenernos en una sola pregunta. Porque es como si estuviéramos enfocándonos en un solo punto contra el caos de varios puntitos que hay ahí. Tampoco hay que obligar a la gente ni pedirle que cuenten detalles si ellos no los quieren contar, porque estos detalles tal vez también activen a nivel corporal otra serie de reacciones y entonces la persona pues empieza a ponerse cada vez más angustiada. El recontar las cosas sí está relacionado con las maneras en que el cuerpo reacciona, especialmente en situaciones de crisis y de trauma. Tampoco hay que hacer falsas promesas. ¿A qué le suena una falsa promesa? ¿Cómo que puede ser? Como que decir, va a salir bien. O sea, un paciente que tenga un familiar o un paciente hospitalizado, hablando en ese caso, y que sepamos nosotros que está al borde de una cosa muy mala, que al final digamos, pues va a venir o va a salir bien, y que después, no, que no fue lo que pasó. ¿Y qué otra gracias? ¿Qué otra cosa puede ser una falsa promesa? Y por ejemplo, si ustedes le dicen, sí, yo mañana vengo y hablo con usted, y no están seguros, ¿aplicaría como falsa promesa? Sí. Entonces, si se dan cuenta, tiene que ver con diagnósticos, con posibles soluciones a un problema que está totalmente fuera de nuestro control, pero también tiene que ver con cuestiones de la relación. Por más breve que se haya establecido, pues es un vínculo, ¿no? Y también si no podemos, o por ejemplo, si le prometemos bien, no, miren, le prometo que yo voy, yo hablo con el director del hospital para que admiten a su familiar, y no están seguros, ¿cuenta como falsa promesa? Sí. Entonces, por más que queramos, si no estamos total y absolutamente seguros que podemos cumplir algo, mejor no lo prometemos, porque por más que uno tenga ganas de hacerlo, pues digo, la vida en sí es muy impredecible y a veces no nos sale y pues probablemente no está bonito ni se siente bien que alguien nos prometió algo y a la hora de la hora no se puede. Y habrá gente que pues, bueno, lo deje ir, pero habrá gente a quien sí le afecta. Para evitar los problemas, como no sabemos a quién le va a afectar, mejor nos lo ahorramos, ¿no? Aunque tengamos ganas de prometer cosas. Si sentimos mucha tensión en el cuerpo, si en nuestra cabeza hay muchas preocupaciones, o si uno siente una ansiedad que no puede manejar en ese momento, que no puede respirar profundo y decir, bueno, al ratito ya me encargo, ahorita estoy trabajando, de verdad es mejor no intervenir. Estos son estos consejos que se utilizan para cualquier contexto de desastre, ¿no? Por ejemplo, personas cuando fueron los terremotos en septiembre, había una brigada que yo conocí que trabajaba justamente esto, y el primer paso que dieron fue revisar todos que sus familias estuvieran a salvo. ¿Por qué creen que fue primero esto antes de dar ayuda a otros? Para que no estuvieran pensando en su familia, si se va a poner bien o se va a morir. Exacto. Necesitaban estar libres de preocupaciones propias para poder trabajar, y las personas que vieran que sus preocupaciones las rebasaban, pues decían, mejor no le entro, ¿no? Y también es de sabios admitir cuando uno no puede, y no somos ni más ni menos por no poder siempre.
Y realmente es mejor pedir ayuda a alguien más, que imagínense, la persona está en crisis y ustedes entran en crisis y hacemos una cadena de gente en crisis y a ver quién es el pobre al que le echan todas las personas angustiadas. Mejor no intervenimos y buscamos a alguien que sí pudiera intervenir, ¿no? Sobre todo porque, como les mencioné, pues la ansiedad, el miedo, la angustia, todas estas emociones son súper contagiosas. Entonces también se puede hacer este circuito de retroalimentación de uno está angustiado y angustia más al otro, así se van angustiando mutuamente. Y la idea más bien es que la persona se angustie un poco menos. Entonces, si le dan vuelta a la hoja, a esta parte de acá, van a ver que empiezan los pasos de cómo funciona esto. Pero antes de empezar, ¿alguna duda con todos estos requisitos previos a dar primeros auxilios psicológicos? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, ahora sí, el primer paso pues es establecer contacto, ¿no? Básicamente decir, me llamo tal y soy parte del hospital o del centro de salud o de la clínica o el escenario donde a ustedes les toque trabajar. Y pues de preferencia preguntarle el nombre al paciente o a la persona. Y eso es todo, pues es el contacto inicial, ¿no? Y si la persona tiene sed, pues ya lo empezamos a hacer ofreciéndole un vaso de agua. O tal vez le podemos decir que si no gusta sentarse aquí un poquito más alejado para que podamos platicar un segundito, ¿no? O para que haya menos ruido. ¿No? Estas cosas que uno hace en general, que yo creo que se va a dar cuenta con esto, que ya lo han hecho muchas veces, solo pues está con un esquemita. Entonces ese es el contacto. La siguiente es estabilizar emociones. Esto es cuando les toca trabajar con una persona que tiene una desorientación considerable, pero que cognitivamente como que sí creen que pueda seguir la conversación, que más bien está un poco noqueado o norteado. O gente que tiene una agitación significativa, ¿no? Gente que está muy nerviosa, que no se deja de mover, que está para todos lados con dificultades para poner atención, o que tiene un llanto súper fuerte, que si la dejamos llorar 5 o 10 minutos, como que no se le baja la intensidad y eso está un poco difícil para que alguien hable. Entonces, estos son ejercicios súper breves que podemos utilizar. Una de las primeras recomendaciones que se hace es preguntar a la persona, bueno, ¿y qué es lo que le hace sentir tan triste o tan nerviosa o tan preocupada? ¿No? En lugar de decirle, ay, no, ya, bájale, todo va a salir bien. ¿No? Vamos a darle un poco de entrada a esas emociones porque pues igual ahí van a estar, ¿no? Entonces podríamos utilizarlas. Habrá gente que con esto pues ya puede empezar a bailar un poco y se va tranquilizando. Habrá gente que no quiere hablar de eso y tenemos que usar otras técnicas. Una de esas es la respiración por tiempos. ¿Alguien alguna vez ha hecho ese tipo de respiraciones? Entonces, las respiraciones son respiraciones diafragmáticas súper breves. Lo que se hace es que al inhalar, pues inflamos la panza como globito, detenemos el aire así y al exhalar, exhalamos por la boca y contraemos el abdomen. La idea es estimular el nervio vago para que dé una respuesta de relajación. Inhalamos en 4 tiempos, háganlo, inhalen en 4 tiempos. 1, 2, 3, inflen la panza, detengan, 1, 2, exhalen, 1, 2, 3, 4. Inhalen otra vez, cuenten hasta 4 en su cabeza. Inflen la panza, detengan 2 tiempos y exhalen y metan la panza, como si se desinflaran como globo. Entonces, esta es una respiración muy breve y se puede hacer 2 o 3 veces, la persona tal vez se relaje un poco. Habrá gente que definitivamente no esté de humor para respirar, no tenga ganas, entonces vamos a hacer otras cosas. Una muy sencilla, pero que creemos que es muy eficaz, es poner a contar cosas, ¿no? Decirle, bueno, aquí, pues si te volteas, dime, ¿cuántas plantas puedes ver desde acá? ¿No? Vamos a contar. Si ven que está muy desorganizado, pues contamos juntos, ¿no? ¿Cuántas hay? ¿No? O habrá lugares donde las paredes tengan ladrillos y podemos contar cuántos ladrillos hay. O, no sé, cuántas curvitas se hacen en la lámina. ¿Cuántas cosas de color verde hay en este espacio? ¿Cuántos sofás vemos? Cuenta cuántas sillas tienes. Lo que sea, pero que uno cuente, ¿no? Esto ayuda a que estemos en el presente y además contar en voz alta pues hace que no tengamos tanto tiempo de tener pensamientos corriendo en la cabeza y nos concentra en poner atención a otras cosas, ¿no? Tengo una compañera que utilizó, no me acuerdo si una prueba de embarazo que era, pero tenía una franja de muchos colores, entonces puso a contar a alguien los colores de eso varias veces hasta que ya se tranquilizó, porque además alguien que estaba tan angustiado que no podía ni respirar. Y algo tan fácil como contar colorcitos en una caja ayudó a que se estabilizara. Esta técnica pues visualmente ayuda mucho, pero se puede usar con cualquier otro sentido, ¿no?
Puede ser, a ver, vamos a estar un segundo en silencio, vamos a escuchar qué ruidos están pasando aquí juntos. Y ya podemos ver cuáles hay. O, por ejemplo, puede ser gente que digan, a ver, vamos a la pared, quiero que toquemos la pared y no sé, dime si está lisa, si está rugosa, si está dura, si está suave, si está fría, si está caliente. El chiste, si se dan cuenta, es siempre remitirnos a los sentidos, que es el primer punto de contacto con el ambiente presente. Hay gente que también dice, pues vamos a ponernos a cantar canciones, que además cantar pues automáticamente hace que respiren de manera un poco más profunda y los conecta con algo que tal vez les dé una mayor sensación de seguridad interna. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que tenga que ver con sentidos y que ayude a la persona a traer al presente, o que le ayude a poner un poco en pausa el tren de pensamientos de angustia. Hay otra técnica, por ejemplo, que implica que pongan los dos pies en el piso, estando sentados, y pongan bien los dos pies en el piso y solo sientan un poco cómo sus piernas empujan. Solo concéntrense en sentir cómo toca el piso. Y hay gente en la que esa sensación de estabilidad tan visceral, por ponerlo de alguna manera, les hace sentir en calma, ¿no? Esto es el anclaje más literal que podemos tener. ¿Se les ocurre alguna otra técnica para estabilizar a la gente de estas maneras? ¿O que ustedes hayan probado en algún caso? Pienso que cualquier actividad como que te ocupe, ¿no? Ajá, ¿como cuáles? Así como, ayúdame con estas latas, a moverlas. Ajá. Así, no sé. Vamos a caminarnos. Ajá. Sí. Entonces se dan cuenta cualquier cosa que mueva el cuerpo, ¿no? Y que lo haga estar en contacto con sus sentidos, y normalmente puede ser en silencio. El chiste es que la persona se mueva un poquito de alguna manera. Ahora, digamos que la persona ya se estabilizó, ya se tranquilizó un poco y ya está capacitada, ya tiene un cuerpo apto para poder hablar de lo que pasa. Entonces lo que vamos a hacer es explorar el problema, ¿no? Ahora sí, cuéntame bien, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué le dijeron? ¿Qué es lo que le trae así? Lo que vamos a querer hacer aquí es obtener el problema que más le preocupa en ese momento, porque pues este servicio lo vamos a dar en ese momento y pues ya no vamos a saber el desenlace de muchas cosas. Probablemente la persona tiene varias preocupaciones al mismo tiempo, ya sea porque todas aparecieron de manera simultánea, unas son consecuencia de otras, o hubo una que le disparó a recordar otras tantas, ¿no? El chiste es que normalmente no es como que haya un solo problema y ya, o que sea indivisible, normalmente se va a partir en varios. Lo que queremos ver es lo que más le importa trabajar en ese instante, ¿no? Porque es en lo que nos vamos a enfocar para generar una solución muy concreta. Entonces, pues le podemos preguntar directamente, ¿no? Todo lo que me dijo pues es muy importante, pero ahorita, ¿qué es lo que más le preocupa? O si solo pudiéramos elegir una cosita para hablar ahorita y solucionarla, ¿qué es lo que elegiría usted? ¿O qué es lo que más le importa resolver ahorita que yo le ayude? Lo importante es no solo obtener esta preocupación, sino que además todos estemos en el mismo canal, es decir, que la preocupación de nuestro paciente la entendamos exactamente como el paciente quiere que la entendamos. Para esto es muy útil parafrasear, ¿no? Es decirle, a ver, déjame ver si entendí, lo que a usted más le preocupa ahorita es tal, tal y tal. Y eso necesitamos que la persona nos diga sí, o que nos diga, bueno, más o menos, pero es por acá. Lo importante es que nosotros sepamos bien qué es, porque pues si no podemos dar muchas soluciones, pero tal vez no le sirvan. Entonces, antes de empezar a ver soluciones, es posible que dentro de todas las cosas que le preocupan a la persona, haya una carga considerable de desinformación, ya sea por rumores, ya sea porque no entendieron ciertas cosas que les explicaron, ya sea porque se quedaron con una versión distinta, ¿no? Entonces, cosas de información a nivel clínico que ustedes puedan aclarar, pues claro que pueden aclararlas en ese momento, ¿no? Tal vez vieron un pronóstico de cierta cosa, el familiar entendió completamente por otro lado y ustedes van a aclarar lo que en realidad significa ese diagnóstico y el pronóstico y demás. Tal vez ustedes pueden aclarar qué implica ciertos tratamientos, ¿no? Qué efectos adversos puede haber, qué es lo más probable que pase con su familiar, qué es lo que ellos como familia pueden hacer para colaborar, cosas administrativas incluso que tal vez la gente no entiende en ese momento por estar aturdida y ustedes pueden resolverles. Entonces, todas las cosas que nosotros podamos brindar de información es muy importante. Hay gente que con solo esto se va a tranquilizar un montón. La falta de información es pues menos estructura, y tener conocimiento a la gente a veces va a sentir que ya está un poco más
con algo que pueda controlar y ya se pueden tranquilizar. Habrá gente que, por ejemplo, se sienta totalmente angustiada y tenga miedo de que está perdiendo el control, que se está volviendo loca, que no va a ser fuerte, que cómo va a apoyar a sus familiares. Y entonces a estas personas les podemos dar un poco de psicoeducación, en el sentido de que, pues, ante algo que sale de nuestras manos y que no es esperado, hay reacciones comunes, ¿no? La gente se puede poner muy triste, se puede poner muy enojada, puede sentir mucho estrés, puede tener ataques de pánico, puede tener ganas de salir corriendo, y no es un crimen, es la manera en que el cuerpo respondió como Dios le dio a entender. Y eso no quiere decir que vaya a ser permanente y no quiere decir que esté echando a perder las cosas. Solo es una reacción que se vale por el contexto y que si le damos un poco de chance se va a ir poco a poco diluyendo, y si no es así, pues tenemos algunas instancias, ¿no?, para ayudarle, ya sea nosotros o algún otro especialista, ¿no? Ya dependerá de dónde estén. Entonces, después de esto, digamos, esas necesidades de información pueden quedar cubiertas, ¿no?, desde el inicio, porque es algo que podemos brindar nosotros. Habrá gente que con eso ya esté más que tranquila y ya diga, pues es todo lo que quería saber, muchas gracias. Habrá gente que se quede muy bien con eso, pero además pues tenga otro problema más específico que quieran seguir resolviendo, que les trae mucha preocupación y que quieren seguir hablando. Entonces, las alternativas es identificar dos cosas. Uno, las redes de apoyo de la persona, ¿no? ¿Quiénes pueden echarle una mano en ese momento? ¿Quiénes les han echado una mano antes que puedan echarles una mano en ese momento? ¿De quién se pueden agarrar? Porque pues nosotros vamos a estar ahí, pero a alguien se lo tenemos que encargar y recomendar, y entonces pues ese alguien va a echar la mano aunque en ese momento tal vez no lo sepa. Es importante porque el apoyo social, pues siendo animales gregarios, necesitamos que nos ayuden otros. Y normalmente en situaciones que están tan fuera de nuestro control, siempre se agradece alguien más, aunque sea para agarrarle la mano, que nos acompañe en lo que pasa. Y la otra cosa que hay que explorar es, pues, cómo ha resuelto otros problemas antes. Tal vez nunca se ha enfrentado a algo así de complicado, pero se ha resuelto otras cosas, por algo sigue vivo, ¿cómo le ha hecho? Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos detectar maneras útiles para la persona. Es decir, cosas como, pues bebo muchísimo para tranquilizarme, o voy y le pego a mi esposa y eso, pues me va a sentir muy mal, pero es que me relaja. No son herramientas útiles bajo ninguna circunstancia, ¿no? Tampoco la ideación suicida, ¿no? Pues si no sé resolverlo, mejor me muero. Estas no son estrategias que van a ser útiles para la persona, ni para nosotros, ni para nadie cercano. Lo que vamos a buscar son cosas útiles, ¿no? Maneras de resolver problemas que le hayan salido bien, momentos en que pudo, pues no sé, darle un poco de prioridad a un cerebro un poco más frío para resolver ciertos problemas, qué es en ese momento, de quién se apoyó. Hay mucha gente que se apoya de Dios, ¿no?, y de la religión para poder sentir fortaleza y seguir resolviendo las cosas. Hay gente que pues dice, pues está en manos de Dios, y entonces yo confío en que Dios le dio ese don a los doctores y va a salir bien. Entonces, ya que tenemos todo eso ahí, lo siguiente pues es ver el siguiente paso. Digamos, la solución a los problemas, pues probablemente es una solución grande, ¿no? Problemas grandes, a veces se cree que soluciones igual de grandes. Lo que nosotros queremos no es llegar a la solución grandota, que es lo primero que va a salir, sino una conducta específica que parta para llegar a esa gran solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya exploramos un poco y tal vez juntos vamos a ir diseñando qué podemos hacer, ¿no?, para este problema que tienes. Y entonces, ese problema de seguro tiene una solución muy grande. Básicamente, este paso se resume en, ahorita que tenemos de hablar, ¿qué es lo primero que puede usted hacer respecto a esto que acabamos de ver? Entonces, tienen que ser conductas específicas y que además motiven a la persona. O sea, si la persona no tiene la motivación y no está totalmente convencida de hacer esto, no tiene ningún uso que hayamos hecho todo este esfuerzo, ¿no? Si la persona no se siente motivada, pues no lo va a hacer. Y el objetivo de esto es que la persona se movilice un poco, ¿no? Y que recupere un poco del control que perdió. Entonces solo hay que confirmar, ¿no? Cosas como, pues, qué va a hacer, quién le va a ayudar, dónde va a hacerlo, en qué momento, a qué hora, porque dar muchos detalles alimenta esta idea de, bueno, es una conducta específica que sí puedo hacer y ya sé exactamente cómo la voy a hacer, y tal vez no me salga como lo hablamos ahorita, pero sí estoy enfocado en lograrlo. Y por protocolo les ponemos este último paso, que es el seguimiento.
en algunos contextos sí se puede dar seguimiento a los pacientes, ¿no? O sea que vayan al lugar donde les atendimos o tengamos un número de teléfono para contactarlos otra vez y saber cómo estuvieron. Habrá gente que vuelva a ir solo como para saludar y decir, ay, muchas gracias, pasó esto. A veces no hay manera de dar seguimiento a la gente, ¿no? Porque pues estuvieron en ese momento y ellas ya se fueron o regresaron, nosotros estuvimos ahí como por casualidad y no volvimos a cruzarnos en el punto donde dimos la ayuda, por muchas razones. Acá, sobre todo en las clínicas rurales, lo que diseñamos es una hoja de seguimiento para casos que sí nos preocupen, ¿no? Entonces, cada vez que en la clínica se atienda a alguien o dentro de la comunidad, se llena esta hoja y se le entrega al médico paciente que está ahí. Solo para tener un registro, habrá gente que por situaciones, ¿no? Por ciertas conductas o ciertas cosas no verbales que notamos, nos preocupa un poco y creemos que necesite una valoración más específica, un acompañamiento más profundo, que se le dé un seguimiento pues más en forma. Habrá gente que solo hay que checar, echarle un ojo y ver cómo salen las cosas y ya. Y eso es dar primeros auxilios psicológicos. ¿Alguna duda?